Hubo estaciones en las que el hambre no era un día malo. No era una molestia pasajera. No era saltarse una comida. No era esa sensación incómoda que desaparece cuando abres la nevera. Era un estado del mundo. Semanas sin caza. Días sin raíces. Noches en las que el fuego ardía pero el estómago no. El mundo entero parecía haberse vaciado de todo lo que podía comerse. Y en ese punto, la pregunta ya no era ¿qué vamos a comer? La pregunta era otra. Más fría. Más antigua. Más terrible. ¿Qué es comida cuando todo lo comestible ya se ha terminado? Porque cuando la hambruna se alarga, el ser humano no muere solo por falta de alimento. Muere por algo peor, por elegir mal lo poco que le queda. Por no saber qué puede comerse y qué no. Por desperdiciar energía en busca de lo imposible mientras lo posible se escapa. El hambre prolongada es un maestro cruel. Al principio, el grupo aún confía. Mañana habrá suerte. La manada volverá. Las lluvias traerán brotes. Algo cambiará. Pero pasan 2 días. 5. 10. Y la esperanza cambia de textura. Se vuelve más silenciosa. Más cautelosa. Más parecida a la resignación que a la fe. Los rostros se afilan. No de golpe, sino gradualmente. Los pómulos se marcan. Los ojos se hunden. La piel pierde ese brillo que solo la nutrición proporciona. Las miradas se vuelven utilitarias. Ya no miran para conectar. Miran para evaluar. Para calcular. Para decidir qué vale la pena y qué no. La conversación se reduce a lo esencial. Agua. Viento. Huellas. Distancia. Palabras cortas para conservar energía. Silencios largos porque hablar también consume. Y en esa economía brutal, una realidad se impone. No se muere de golpe. Se muere por goteo. No es un colapso dramático. No es una escena de película donde alguien cae y no se levanta. Es algo más lento. Más insidioso. Más difícil de detectar hasta que es demasiado tarde. Es un descenso. Menos fuerza cada día. Menos paciencia cada hora. Menos calor en el cuerpo aunque el fuego siga ardiendo. Hasta que el grupo entiende. Ya no está pasando hambre. Ya no está en una mala racha que pronto terminará. Está entrando en otra fase. La fase de supervivencia larga. Y en esa fase, las reglas cambian. Cuando por fin hay caza, no siempre es salvación. A veces es una trampa. Una trampa biológica. Suena contradictorio. Suena imposible. Has pasado días sin comer, semanas quizás, y por fin el grupo consigue derribar una presa. Hay carne. Hay comida. El hambre debería terminar. Pero no termina. A veces empeora. Porque hay carnes que llenan la boca pero no sostienen el cuerpo. Hay presas que parecen abundancia pero esconden una trampa metabólica que nuestros ancestros aprendieron a temer. En un mundo sin pan, sin aceite, sin legumbres, sin ninguno de los complementos que hoy damos por sentados, el equilibrio manda. Y el equilibrio exige grasa. Demasiada carne magra, demasiado músculo, demasiada proteína sin el acompañamiento de grasa puede volverte débil de una forma humillante. El cuerpo no puede procesar tanta proteína sin otros nutrientes. Empieza a fallar de maneras que no esperas. Mareo. Ese mundo que de pronto gira cuando intentas levantarte. Agotamiento. Esa fatiga profunda que no se va aunque hayas comido y dormido. Malestar. Ese cuerpo que se siente mal sin que puedas señalar exactamente que duele. Incapacidad de seguir el ritmo. Y en un mundo donde el ritmo del grupo es la diferencia entre vivir y morir,
quedarse atrás por haber comido mal es una ironía cruel. La paradoja es terrible. Comes, y aún así te apagas. El estómago está lleno. La boca ha masticado. El cuerpo ha recibido algo. Pero no lo correcto. No lo que necesitaba. No lo que podía convertir en energía sostenida. Los exploradores modernos lo han experimentado. Lo llaman inanición de conejo en algunas culturas. El fenómeno de comer y morir de hambre al mismo tiempo. De alimentarse y debilitarse con cada bocado. Nuestros ancestros no tenían nombre para ello. Pero lo conocían. Lo conocían porque lo habían visto. Porque lo habían sufrido. Porque habían perdido a compañeros que comieron hasta hartarse de carne magra y luego no pudieron levantarse. Y entonces el grupo aprendió algo que no se olvida. La grasa no es lujo. No es el extra que se come cuando hay abundancia. No es la parte que se descarta para quedarse con lo magro, lo limpio, lo que parece más apetecible. La grasa es vida. Es lo que permite al cuerpo procesar la proteína. Es lo que da energía sostenida cuando la siguiente comida puede tardar días. Es lo que calienta desde dentro cuando el fuego exterior no basta. Es la diferencia entre comer y sobrevivir. Por eso, cuando el grupo conseguía una presa, las partes grasas no eran un añadido. Eran prioridad. Eran lo que se guardaba con más cuidado. Lo que se repartía con más atención. Lo que podía determinar quién seguía en pie. Y quién no. Cuando el hambre dura, el grupo deja de mirar solo la superficie de la presa. Ya no importa tanto cuánta carne hay. Cuánto músculo cubre los huesos. Cuántas porciones pueden cortarse para repartir esta noche. Importa otra cosa. ¿Qué parte sostiene más tiempo? ¿Qué parte del animal guarda reservas que no se ven a simple vista? ¿Qué parte puede significar la diferencia entre aguantar 3 días más o colapsar mañana? Y ahí aparece el tuétano. La médula escondida dentro de los huesos. No es bonito. No hay nada épico en ello. No es la imagen gloriosa del cazador prehistórico que nos gusta imaginar, con su presa recién derribada y el festín que sigue. Es otra cosa. Es práctico. Es mirar un hueso que parece vacío, que parece deshecho, que parece algo que tirar después de haber quitado la carne, y ver en él una reserva de vida. Romper huesos requiere piedra. No cualquier piedra. Una piedra con el peso adecuado, con la forma correcta, con el filo necesario para fracturar sin destrozar. Una herramienta que hay que saber usar. Romper huesos requiere paciencia. No se hace de un solo golpe. No se hace con prisa. Se hace con método, con cuidado, con la certeza de que cada fragmento que salte es energía perdida, nutrientes desperdiciados. Romper huesos requiere conocimiento. Saber dónde golpear. Saber cómo sostener. Saber identificar qué huesos contienen más y cuáles no valen el esfuerzo. Un conocimiento transmitido de generación en generación, de mano a mano, de hambruna a hambruna. Y romper huesos requiere decisión. La decisión de no desperdiciar nada. El sonido seco de un hueso abriéndose no es un detalle menor. No es ruido de fondo en la escena de supervivencia. Es un mensaje. Un mensaje que dice, hemos cruzado el umbral. Ya no estamos en la fase donde hay suficiente. Estamos en la fase donde cada caloría cuenta. Donde cada gramo de grasa importa. Donde lo que antes era resto ahora es recurso. El tuétano no sabe a festín. No sabe a abundancia. Sabe a lo que es, sustancia densa, grasa concentrada, nutrientes empaquetados en el interior de algo que parecía terminado. Sabe a supervivencia. En ese mundo, extraer tuétano no era aprovechar en el sentido moderno. No era ser eficiente o responsable o ecológico. Era declarar que el hambre ya manda.
Que el hambre ha tomado el control. Que el hambre dicta las decisiones, las prioridades, los gestos del grupo. Y cuando el hambre manda, nada se desperdicia. Absolutamente nada. Porque lo que hoy parece poco, mañana puede ser todo. Cuando la escasez se prolonga, el tuétano tampoco basta. Los huesos ya se han roto. La médula ya se ha extraído. Lo que parecía la última reserva ya se ha consumido. Y el hambre sigue ahí. Entonces empieza algo que podríamos llamar cocinar lo invisible. Extraer lo que parece que ya no existe. Sacar nutrientes de donde parece que no queda nada. Convertir lo aparentemente inútil en algo que mantenga vivo al grupo un día más. Ingeniería desesperada. Huesos quebrados que ya dieron su tuétano, pero que todavía guardan secretos en su estructura. Grasa impregnada en el tejido óseo. Nutrientes pegados a lo que parecía cáscara vacía. Y el grupo aprendió a extraerlos. Calentando los huesos. Hirviéndolos con piedras al rojo vivo cuando no había recipientes que soportaran el fuego directo. Repitiendo el proceso una y otra vez, extrayendo cada vez menos, pero extrayendo algo. Algo era mejor que nada. El líquido resultante no huele a banquete. No tiene el aroma de la carne asada ni el perfume de las frutas maduras. No despierta el apetito ni hace salivar de anticipación. Huele a insistencia. Huele a supervivencia técnica. A no rendirse. A seguir intentando cuando todo parece agotado. A creer que todavía hay algo que sacar de lo que parecía terminado. Esto no es romanticismo prehistórico. No es la imagen noble del ancestro viviendo en armonía con la naturaleza, aprovechando sabiamente sus recursos. Es algo más crudo. Más real. Más incómodo de contemplar. Es desesperación organizada. Es el grupo entendiendo que no puede encontrar comida nueva. Que el territorio está vacío. Que las presas han huido. Que las plantas no han brotado. Que el mundo se ha cerrado. Y decidiendo que, si no pueden encontrar comida nueva, exprimirán la que ya tienen. Hasta la última gota. Hasta el último gramo de grasa escondido en huesos que parecían secos. Hasta el último nutriente aferrado a fragmentos que parecían basura. Y ahí nace una idea terrible. Hasta los restos tienen jerarquía. No todos los huesos son iguales. No todos guardan la misma cantidad. No todos valen el esfuerzo de procesarlos. El grupo aprendió a distinguir. A priorizar. A calcular que valía la pena hervir y que era realmente inútil. Y ese conocimiento, esa capacidad de ver valor donde otros ven desperdicio, esa habilidad de extraer vida de lo que parece muerte. Eso es lo que nos mantuvo vivos. No la fuerza. No la velocidad. No la ferocidad. La insistencia. La negativa a aceptar que no quedaba nada. Cuando en realidad siempre quedaba algo. Hay comidas que no se comen por hambre normal. No se comen porque apetezcan. No se comen porque satisfagan. No se comen porque el cuerpo las pida con ese deseo que despierta el aroma de algo delicioso. Se comen por hambre prolongada. Piel endurecida. Tendones fibrosos. Cartílago correoso. Partes del animal que en tiempos de abundancia se descartarían sin pensarlo. Partes que no parecen comida en ningún sentido reconocible. Pero que pueden mantenerte vivo. No es fácil comerlas. No basta con arrancarlas y masticar. Requieren trabajo. Requieren preparación. Requieren una inversión de tiempo y energía que solo tiene sentido cuando no hay alternativa. Tiempo de fuego. Horas de calor constante para ablandar lo que el cuerpo no puede procesar crudo. Horas de alimentar las llamas cuando la leña escasea casi tanto como la comida. Horas de vigilancia para que el fuego no se apague ni se descontrole.
Tiempo de procesamiento. Cortar en trozos pequeños. Machacar. Raspar. Separar lo que puede tragarse de lo que no, un trabajo tedioso, repetitivo, agotador para cuerpos que ya están agotados. Tiempo de espera. Hervir una y otra vez. Dejar que el calor haga lo que los dientes no pueden. Esperar a que lo duro se vuelva masticable, lo fibroso se vuelva digerible, lo imposible se vuelva posible. Y después de todo ese trabajo, lo que consigues no alimenta el alma. Alimenta la continuidad. No hay placer en ello. No hay satisfacción. No hay ese momento de alivio que llega cuando el hambre de verdad se sacia. Solo hay algo en el estómago. Solo hay calorías que el cuerpo puede usar. Solo hay un día más de supervivencia. Pero hay algo más. Algo que a menudo se olvida. Procesar piel, tendones, cartílago hace otra cosa además de proporcionar calorías. Ocupa el tiempo. Mantiene las manos trabajando. Da algo que hacer cuando no hay nada más que hacer. Y eso importa. Importa más de lo que parece. Porque en la hambruna larga, el peligro no es solo físico. Es mental. Es el vacío que se abre cuando no hay actividad, no hay propósito, no hay nada que distraiga la mente del abismo que se acerca. El grupo no solo busca calorías. Busca disciplina. Busca estructura. Busca mantener el orden cuando todo empuja hacia el caos. Busca algo que hacer, algo que organice el día, algo que impida que la desesperación se apodere de cada mente. Porque cuando el grupo se desordena, cuando la disciplina se rompe, cuando cada uno empieza a actuar por su cuenta, lo siguiente que se pierde no es comida. Es cohesión. Y sin cohesión, el grupo deja de ser grupo. Si quieres seguir explorando este lado oculto del origen humano, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Aquí no contamos historias cómodas. Contamos las que explican por qué somos como somos. No siempre hay carne. A veces no hay nada que huela a animal. Nada que se mueva. Nada que pueda cazarse, rastrearse, atraparse. El territorio se ha vaciado de presas o el grupo ha perdido la fuerza para perseguirlas. Y entonces la tierra se vuelve despensa. Si sabes leerla. Debajo del suelo, ocultas a la vista, invisibles para quien no sepa buscarlas, hay reservas que pueden significar la diferencia entre seguir adelante y colapsar. Raíces que almacenan energía. Tubérculos que guardan almidón. Bulbos que concentran nutrientes esperando la próxima primavera. Comida enterrada. El problema es que el suelo no regala. No puedes simplemente cavar en cualquier lugar y esperar encontrar algo comestible. No puedes arrancar cualquier raíz y llevártela a la boca. No puedes confiar en que lo que parece comida sea realmente comida. Porque hay raíces que alimentan. Que proporcionan calorías, que dan energía, que sostienen el cuerpo durante días. Raíces que generaciones de ancestros aprendieron a identificar, a localizar, a preparar. Y hay raíces que castigan. Que envenenan. Que enferman. Que pueden matar en horas o dejarte tan débil que desearías haber muerto. Raíces que parecen idénticas a las buenas pero que esconden muerte en su interior. Hay bulbos que te salvan. Y otros que te destruyen. La diferencia puede ser mínima. Un matiz en el color. Una variación en la forma de las hojas. Un detalle en el olor que solo los que saben pueden detectar. Por eso el conocimiento se vuelve comida también. Literalmente. Saber qué planta es segura y cuál es peligrosa no es información académica. No es curiosidad botánica. Es la diferencia entre sobrevivir y morir. Quien distingue una raíz útil de una peligrosa no es un botánico. Es un guardián del grupo. Alguien cuyo conocimiento vale más que la fuerza de sus brazos.
Alguien que puede mirar un campo que otros ven vacío y señalar exactamente dónde cavar. Alguien que puede evitar el error que mataría a todos. Y en tiempos de hambre larga, ese guardián vale más que un cazador fuerte. Más que el guerrero más feroz. Porque el cazador necesita presas para demostrar su valor. Y si no hay presas, el cazador es tan inútil como cualquiera. Pero quien conoce las plantas, quien sabe leer el suelo, quien puede encontrar comida donde otros solo ven tierra. Ese tiene valor siempre. Ese conocimiento se transmitía con cuidado. De los mayores a los jóvenes. De los que sabían a los que debían aprender. Un legado tan importante como cualquier herramienta, cualquier técnica de caza, cualquier secreto del fuego. Porque sin ese conocimiento, el grupo estaba ciego. Ciego ante una despensa que tenía bajo los pies. Cuando no hay carne, el hambre exige otra virtud. No fuerza. No velocidad. No la capacidad de perseguir una presa hasta derribarla. Exige paciencia. Recolectar semillas es un trabajo lento. Tedioso. Interminable. Buscar entre la hierba, separar las que sirven de las que no, juntar puñados que parecen insignificantes comparados con el esfuerzo invertido. Machacar semillas es un trabajo agotador. Piedra contra piedra, hora tras hora, convirtiendo granos duros en algo que el cuerpo pueda digerir. Un trabajo repetitivo que entumece las manos y vacía la mente. Separar, limpiar, almacenar. Todo eso requiere tiempo y calma. Y el hambre prolongada no ofrece calma. Ofrece ansiedad. Urgencia. Esa presión constante que empuja a actuar, a moverse, a hacer algo aunque ese algo no tenga sentido. La paciencia es lo contrario del instinto del hambre. Y sin embargo, es lo que el hambre exige. Los frutos secos y las semillas son pequeños. Caben en la palma de la mano. Parecen insignificantes comparados con un trozo de carne, con una presa derribada, con cualquier cosa que parezca abundancia. Pero son densos. Densidad concentrada. Calorías empaquetadas en espacios mínimos. Grasas y proteínas comprimidas en cáscaras que parecen no contener nada. Energía que puede durar días si se consume con cuidado. Y cuando el hambre se estira, cuando los días sin comida de verdad se acumulan, lo denso es poder. Lo denso es supervivencia. El grupo aprende a mirar el paisaje de otra manera. Ya no como escenario donde ocurren cosas. Como contabilidad. Como inventario de posibilidades. Un árbol no es un árbol. Es una oportunidad futura. Frutos que madurarán en cierta estación. Semillas que caerán en cierto momento. Reservas que estarán disponibles si el grupo sabe cuándo volver, si el grupo puede esperar, si el grupo sobrevive hasta entonces. Un arbusto no es un arbusto. Es una apuesta. Bayas que quizás maduren. Semillas que quizás se formen. Comida que quizás esté ahí cuando la necesiten. Y en esa apuesta, una mala temporada puede destruir meses de previsión. Una helada tardía. Una sequía inesperada. Una plaga que arrase lo que debería haber sido cosecha. El futuro que esperabas desapareciendo de golpe. Por eso la paciencia del hambre no es pasividad. Es cálculo constante. Es observación permanente. Es apostar por múltiples posibilidades sabiendo que algunas fallarán. Y cuando todas fallan a la vez, entonces la paciencia se agota. Y el hambre exige otra cosa. Hay un tipo de alimento que aparece cuando todo falla. Cuando la carne se ha acabado. Cuando los huesos ya han dado todo lo que tenían. Cuando las raíces se han agotado y las semillas no han madurado. Cuando cada opción razonable se ha cerrado una tras otra. Entonces queda lo que no quieres comer. Cortezas interiores de ciertos árboles. Fibras vegetales que normalmente se usarían para otras cosas.
Partes duras de plantas que el cuerpo apenas puede procesar. Cosas que no parecen comida en ningún sentido reconocible. Pero que pueden mantenerte vivo. No es un menú. No hay elección en el sentido normal de la palabra. No hay preferencias ni gustos ni la posibilidad de decir esto no me apetece. Solo hay lo que queda cuando no queda nada más. Es un parche. Un parche desesperado. Un intento de llenar el estómago con algo, cualquier cosa, que dé al cuerpo algo que procesar mientras se busca comida de verdad. Las cortezas interiores de algunos árboles contienen almidón. No mucho. No suficiente para alimentar a nadie de verdad. Pero algo. Una cantidad mínima de calorías que puede marcar la diferencia entre aguantar unas horas más o colapsar ahora. Unas horas pueden ser todo. Unas horas pueden ser el tiempo necesario para encontrar algo mejor. Para llegar a un territorio diferente. Para que la suerte cambie. Pero comer corteza no es fácil. Requiere procesamiento. Hay que saber qué árboles sirven y cuáles no. Hay que saber cómo extraer la capa interior sin envenenarse con la exterior. Hay que saber cómo preparar lo que se extrae para que el cuerpo pueda digerirlo. Y aún después de todo ese trabajo, sabe a derrota. Sabe a lo que es. A desesperación convertida en comida. A supervivencia que ya no tiene nada de gloriosa. A cuerpos que siguen funcionando solo porque se niegan a rendirse. Y el detalle inquietante es este. La humanidad no solo sobrevivió por encontrar comida. No solo sobrevivió por ser buenos cazadores. No solo sobrevivió por ser recolectores eficientes. No solo sobrevivió por tener los cuerpos mejor adaptados. Sobrevivió por redefinir qué aceptaba como comida. Una y otra vez. Cada vez que el mundo se cerraba, cada vez que las opciones se agotaban, cada vez que parecía que no quedaba nada, alguien miraba algo que no parecía comestible y se preguntaba, ¿y si pruebo esto? Esa pregunta, repetida miles de veces a lo largo de miles de generaciones, expandió los límites de lo posible. Y nos mantuvo vivos. Aunque el precio fuera tragar lo amargo. Lo duro. Lo que nadie querría comer. Pero que era mejor que nada. Cuando las grandes presas desaparecen, el mundo se llena de objetivos pequeños. Roedores que corren entre la hierba. Aves que anidan en lugares accesibles. Reptiles que se calientan al sol. Huevos escondidos en nidos improvisados. Insectos que proliferan en cualquier rincón. Lo que antes se ignoraba ahora se persigue. No hay épica en ello. No hay la emoción de la gran caza. No hay el momento glorioso en que el grupo derriba una presa que alimentará a todos durante días. No hay historias que contar alrededor del fuego sobre la hazaña de hoy. Hay insistencia. Trampas simples colocadas en senderos diminutos. Lazos hechos con fibras vegetales esperando que algo pequeño pase. Piedras preparadas para lanzar contra cualquier cosa que se mueva. Paciencia interminable. Horas de espera por un roedor que quizás aparezca. Horas de observación por un nido que quizás contenga huevos. Horas de búsqueda por insectos que quizás valgan el esfuerzo de recolectar. Rutas repetidas una y otra vez. El mismo camino cada mañana. Los mismos puntos revisados cada tarde. La misma esperanza desgastada de que hoy haya algo donde ayer no había nada. Y a veces hay. Un roedor en la trampa. Un puñado de huevos en un nido. Una concentración de insectos bajo una piedra. Poco. Casi nada comparado con lo que el grupo necesita. Pero algo. En hambruna larga, lo pequeño importa porque es constante. No puedes contar con la gran caza. Puede que no haya grandes presas. Puede que el grupo no tenga fuerza para perseguirlas. Puede que la suerte simplemente no llegue. Pero lo pequeño está ahí. Siempre hay algo pequeño.
Roedores que sobreviven donde otros animales no pueden. Insectos que proliferan en cualquier condición. Aves que se adaptan a cualquier entorno. Y lo constante, aunque sea mínimo, es lo único que permite que el grupo siga moviéndose. Que siga funcionando. Que siga existiendo como grupo. Cada pequeña captura suma. Una caloría aquí. Una caloría allá. Nada que sacie de verdad. Nada que satisfaga el hambre que grita en el fondo del estómago. Pero suficiente para no colapsar hoy. En ese momento, el cazador deja de ser héroe. Se convierte en otra cosa. Algo más frío. Más calculador. Más parecido a un contador que a un guerrero. Recolector de probabilidades. Alguien que mira el mundo no como un lugar de grandes hazañas, sino como un campo de posibilidades diminutas que hay que sumar. Una tras otra. Sin descanso. Sin gloria. Solo insistencia. La insistencia que mantuvo viva a la especie cuando la épica no era posible. Este es el punto más oscuro. El punto donde el hambre deja de ser solo física y se convierte en algo más profundo. Más difícil de combatir. Más peligroso para el grupo que cualquier depredador exterior. El momento en que comes y no sientes alivio. Cuando el estómago se llena, pero el cuerpo sigue pidiendo. Cuando has masticado y tragado y procesado algo, pero la sensación de vacío no desaparece. Cuando la mente entiende que la comida ya no es consuelo. Es trámite. Es algo que haces porque debes hacerlo. Porque el cuerpo necesita combustible para seguir funcionando. Porque detenerse significaría morir. Pero no hay satisfacción. No hay ese momento de paz que llega cuando el hambre de verdad se sacia. No hay esa relajación del cuerpo que dice suficiente, estoy bien. No hay ese alivio que permite pensar en otra cosa. Solo hay el siguiente paso. La siguiente comida que buscar. La siguiente caloría que conseguir. La siguiente batalla contra un vacío que nunca se llena del todo. Ahí empiezan a nacer tensiones. Tensiones que no se resuelven con palabras. Porque las palabras requieren energía. Porque las explicaciones requieren paciencia. Porque el diálogo requiere una generosidad mental que el hambre prolongada consume junto con todo lo demás. Se resuelven con espacio. Distancia entre los cuerpos. Separación entre los que antes dormían juntos. Silencios que se alargan donde antes había conversación. Se resuelven con turnos. Estructuras rígidas que evitan el conflicto. Protocolos que determinan quién hace qué y cuándo. Reglas no escritas que mantienen a cada uno en su lugar. Se resuelven con silencios. Silencios llenos de cosas no dichas. Porque decirlas sería peligroso. Porque expresar lo que realmente se siente podría romper algo que ya está al límite. Porque algunas verdades son demasiado pesadas para pronunciarse en voz alta. El hambre prolongada no solo vacía el estómago. Vacía el carácter. Vacía la paciencia. Vacía la generosidad. Vacía esa parte de nosotros que nos hace capaces de pensar en los demás, de ceder, de compartir, de sacrificarnos por el grupo. Y cuando el carácter se vacía, cuando ya no queda nada que amortigüe los roces, cuando cada interacción se vuelve potencial conflicto. El grupo empieza a decidir cosas que no quería decidir. Empieza a mirar a sus miembros de otra manera. Empieza a calcular quién aporta y quién no. Empieza a pensar lo impensable. El tribunal silencioso empieza a reunirse. Sin que nadie lo convoque. Sin que nadie lo anuncie. Sin que nadie admita lo que está pasando. Pero todos lo saben. Si quieres seguir bajando a este lado oculto del origen humano, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Aquí no contamos historias cómodas. Contamos las que explican por qué somos como somos. Cuando el hambre no termina,
el hallazgo más valioso no es comida. Suena contradictorio. Suena imposible. Cuando tienes hambre, lo único que importa es comer. Lo único que piensas es en el siguiente bocado. Lo único que deseas es llenar el vacío que te consume. Pero hay algo más valioso. Comida que dura. No la carne fresca que hay que consumir hoy o se pudre mañana. No las bayas que se estropean en horas. No los insectos que hay que tragar en el momento o perderlos. Comida que puedes guardar. Comida que puedes llevar contigo cuando el grupo tiene que moverse. Comida que estará ahí mañana, y pasado mañana, y quizás la semana que viene. Esa es la verdadera riqueza. La capacidad de conservar. Secar la carne al sol o al humo. Convertir algo que dura horas en algo que dura semanas. Transformar la abundancia de un día de suerte en la supervivencia de muchos días de escasez. Ahumar. El humo que penetra la carne y la protege. Que mata lo que la pudriría. Que la convierte en algo que puede transportarse, almacenarse, racionarse. Proteger del aire, del agua, de los animales. Envolver en hojas. Enterrar en lugares frescos. Colgar donde los carroñeros no lleguen. 1000 pequeñas técnicas desarrolladas a lo largo de generaciones para un solo propósito. Convertir un día de suerte en varios días de supervivencia. La conservación no es solo tecnología. Es algo más profundo. Es una tecnología emocional. Porque tener reservas reduce el pánico. Saber que hay algo guardado para mañana permite pensar con más claridad hoy. La certeza de que no todo depende de la próxima caza cambia la forma en que el grupo funciona. Reduce las decisiones precipitadas. Esas decisiones que se toman con el estómago vacío y la mente nublada. Esas decisiones que parecen necesarias en el momento pero que destruyen al grupo a largo plazo. Esas decisiones de las que luego nadie quiere hablar. El grupo que conserva no es más avanzado en ningún sentido grandioso. Es menos vulnerable al azar. Y en la prehistoria, el azar era un dios brutal. Un dios que podía dar abundancia un día y quitarlo todo al siguiente. Que podía llenar el territorio de presas una semana y vaciarlo la siguiente. Que no seguía ninguna lógica que pudiera predecirse. Contra ese dios, la única defensa era la reserva. Era guardar cuando había. Era no consumir todo en el momento. Era pensar en el mañana aunque el hoy gritara que comieras más. Y eso requería algo que el hambre hace casi imposible. Requería disciplina. Requería mirar comida y no comerla. Requería racionar cuando el cuerpo pedía devorar. Requería pensar en el grupo de mañana cuando el individuo de hoy sufría. Esa disciplina fue una de las primeras victorias de la humanidad. La victoria sobre el instinto inmediato. La grasa no solo alimenta. No es solo calorías que el cuerpo quema para seguir funcionando. No es solo combustible que mantiene la máquina en marcha. Es algo más. La grasa estabiliza. Sostiene energía de manera que la carne magra no puede. Proporciona un flujo constante de combustible que dura horas, no minutos. Permite al cuerpo funcionar sin los picos y caídas que la proteína sola provoca. Protege del frío de maneras que nada más puede. No solo como aislante en el cuerpo, sino como fuente de calor interno. Como fuego que arde dentro cuando el fuego de fuera no basta. Permite pensar. Y eso es crucial. Porque el cerebro consume grasa. Porque la mente clara requiere nutrientes específicos. Porque las decisiones que mantienen vivo al grupo necesitan cabezas que funcionen. Por eso, cuando aparece grasa, se gestiona como algo sagrado. No por religión. No por superstición. No por ninguna creencia mística sobre los animales o la naturaleza. Por matemáticas. Matemáticas de supervivencia. Cálculos fríos sobre qué mantiene vivo al grupo y qué no.
Ecuaciones que determinan quién recibe qué y cuándo. Se guarda. La grasa no se consume toda de golpe. No se devora en el momento del hallazgo. Se separa. Se almacena. Se protege de los elementos, de los insectos, de cualquier cosa que pueda estropearla. Se reparte con cuidado. No al azar. No según el hambre de cada uno. Según criterios que el grupo ha desarrollado a lo largo de generaciones. Criterios que tienen que ver con la supervivencia colectiva, no con la satisfacción individual. Y aquí el hambre revela su política. La porción de grasa no se da solo por necesidad. Se da por estrategia. Quien caza necesita fuerza para seguir cazando. Quien vigila necesita claridad para detectar el peligro. Quien conoce las rutas necesita mente despejada para recordar el camino. Cada porción es una decisión. Una decisión sobre el futuro del grupo. Una apuesta sobre quién debe estar fuerte mañana. Una inversión en capacidades que se necesitarán. Porque quien se derrumba primero puede retrasar a todos. Y en la hambruna larga, retrasarse es morir. Un miembro debilitado que no puede seguir el ritmo se convierte en peso. Un peso que hay que cargar o abandonar. Un peso que pone en peligro a todos los demás. Así que la grasa va donde más se necesita. No donde más se quiere. No donde la justicia abstracta diría que debería ir. Donde la supervivencia del grupo exige que vaya. Esa es la política del hambre. Una política sin discursos ni votaciones. Una política de miradas y porciones. Una política que decide el futuro sin que nadie pronuncie las palabras. Y los que reciben menos lo saben. Lo sienten en cada bocado que no llega. En zonas con ríos, lagos o costa, el agua cambia las reglas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el hambre, sobre la incertidumbre, sobre la desesperación de no saber cuándo llegará la próxima comida, el agua lo transforma. No lo elimina. Lo transforma. Peces que nadan en corrientes predecibles. Moluscos que se adhieren a rocas accesibles. Algas que crecen en patrones conocidos. Crustáceos que aparecen en las mismas zonas una y otra vez. Recursos más previsibles que la gran caza. No tienes que rastrear una manada durante días esperando que aparezca. No tienes que apostar todo a una cacería que puede fallar. No tienes que confiar en la suerte de encontrar presas donde deberían estar. El agua tiene sus propios ritmos. Y esos ritmos se aprenden. Cuando suben los peces. Cuando bajan las mareas dejando expuestos los moluscos. Cuando ciertas especies se concentran en ciertos lugares. Cuando el río ofrece y cuando se cierra. Conocimiento que se acumula. Que se transmite. Que convierte el agua en despensa relativamente fiable. Pero previsible no significa fácil. El frío sigue ahí. Meterse en agua helada no es cómodo. Sumergir el cuerpo cuando la temperatura ambiente ya es baja puede ser peligroso. Hay que calcular cuánto tiempo puedes permanecer antes de que el frío te derrote. La oscuridad sigue ahí. Pescar de noche cuando ciertas especies están activas. Mariscar en condiciones de visibilidad mínima. Trabajar sin poder ver claramente lo que haces ni lo que te rodea. El riesgo sigue ahí. El agua mata. Corrientes que arrastran. Profundidades que engañan. Superficies resbaladizas. Un paso en falso y lo que debía alimentarte se convierte en lo que te ahoga. Pero hay algo que cambia. Algo fundamental. La esperanza deja de depender de una manada. Deja de depender de que los animales terrestres estén donde deberían. Deja de depender de una cacería exitosa que puede no llegar nunca. Depende de una orilla. De un lugar fijo. De un recurso que no huye. De una fuente que, con conocimiento y cuidado, puede proporcionar algo de manera relativamente constante.
Y cuando el hambre no termina, cuando la desesperación se alarga, cuando el grupo está al borde del colapso. Una orilla puede ser la diferencia. La diferencia entre seguir siendo grupo o convertirse en sombra. Entre mantener la cohesión o desintegrarse. Entre sobrevivir como humanos o desaparecer como tantos otros. El agua no resolvía todo. Pero cambiaba la ecuación. Y a veces, eso era suficiente. Sin ley escrita, repartir es la primera institución. No había jueces. No había tribunales. No había códigos grabados en piedra que determinaran quién tenía derecho a qué. No había autoridad externa que impusiera orden. Solo había el reparto. El momento en que la comida, poca o mucha, se dividía entre los miembros del grupo. El momento en que alguien decidía quién recibía qué porción. El momento en que el poder se manifestaba en su forma más básica. Comida en manos. Bocas que esperan. Y en hambruna larga, ese momento decidía el futuro del grupo. No se repartía solo por compasión. No se repartía porque todos merecieran comer por igual. No se repartía siguiendo principios abstractos de justicia o equidad. No se repartía según ninguna filosofía moral que pudiera explicarse con palabras. Se repartía para que el grupo siguiera funcionando. Para que mañana hubiera caza. Para que esta noche hubiera vigilancia. Para que el camino se pudiera recorrer. Para que los que mantenían vivo al grupo siguieran pudiendo mantenerlo vivo. A veces se prioriza a quien caza. Porque sin cazadores, no hay carne. Y si los cazadores se debilitan, si pierden fuerza, si ya no pueden perseguir ni derribar, el grupo entero paga el precio. Así que la porción mayor va a quienes traerán la siguiente porción. A veces se prioriza a quien cuida el fuego. Porque sin fuego, no hay noche segura. El fuego que calienta, que protege, que permite cocinar lo que de otro modo sería indigesto. Quien mantiene el fuego mantiene al grupo. Y merece la porción que le permita seguir haciéndolo. A veces se prioriza a quien conoce rutas. Porque sin dirección, no hay destino. El anciano que recuerda dónde hay agua. El explorador que sabe qué camino evitar. Quien tiene el mapa en la cabeza tiene valor que no puede reemplazarse. A veces se prioriza a quienes representan mañana. Los niños. El futuro. Porque sin siguiente generación, todo lo demás carece de sentido. Porque proteger a los pequeños es proteger la posibilidad de que algo continúe. Cada reparto es una votación sin palabras. Una votación sobre quién importa más. No se pronuncia en voz alta. No se debate. No se justifica con discursos. Pero todos entienden lo que significa recibir más. Y lo que significa recibir menos. Y cada mirada durante el reparto dice algo. Te estamos eligiendo. Te consideramos valioso. Creemos que mereces seguir fuerte. Apostamos por ti. O te estamos soltando. Tu porción se reduce. Tu lugar se aleja. Tu importancia disminuye. El reparto era gobierno. El gobierno más antiguo. El gobierno que decidía la vida y la muerte sin necesidad de tribunales. El hambre prolongada hace algo terrible. Algo que no se ve a simple vista. Algo que no se mide en kilos perdidos ni en costillas marcadas. Algo más profundo y más peligroso. Reduce la capacidad de recuperarse. Cada noche debería ser reparación. Cada sueño debería restaurar lo que el día gastó. Cada amanecer debería traer energía renovada para enfrentar lo que viene. Pero cuando el hambre se prolonga, el sueño deja de reparar. Duermes peor. El cuerpo que no tiene combustible suficiente no puede entrar en descanso profundo. La mente que está alerta por el hambre no puede soltar del todo. El sueño es ligero, fragmentado,
lleno de despertares que no recuerdas pero que impiden la recuperación. Te levantas más cansado de lo que te acostaste. Te calientas peor. El cuerpo sin reservas no genera el mismo calor. Las noches se vuelven más frías aunque la temperatura sea la misma. El fuego que antes bastaba ahora parece insuficiente. El frío encuentra caminos que antes no existían. Tiemblas más. Te encoges más. Gastas energía que no tienes intentando mantener el calor que se escapa. Caminas peor. Las piernas que antes cubrían distancias sin esfuerzo ahora pesan. Cada paso cuesta más de lo que debería. Las pausas se hacen más frecuentes. El ritmo se ralentiza sin que nadie lo decida conscientemente. El grupo avanza más despacio. Y avanzar despacio es peligroso. Piensas peor. El cerebro hambriento no funciona igual. Las decisiones se vuelven más difíciles. La claridad desaparece. Los errores que nunca cometerías con la mente despejada empiezan a aparecer. Errores de juicio. Errores de cálculo. Errores que pueden costar vidas. Y entonces el grupo entra en un bucle peligroso. Menos energía lleva a peores decisiones. Peores decisiones llevan a menos comida. Menos comida lleva a aún menos energía. El bucle se alimenta de sí mismo. Cada vuelta te hunde más. Cada día es peor que el anterior. Cada amanecer trae menos esperanza que el que lo precedió. Romper ese bucle es difícil. A veces solo se rompe con suerte. Una presa que aparece. Un territorio que ofrece lo que el anterior negaba. Un golpe de fortuna que nadie podía predecir ni planificar. Otras veces se rompe de otra manera. Con una decisión dura. Reducir peso. Dejar atrás lo que no es esencial. Soltar lastre para que los demás puedan moverse. Reducir ritmo. Aceptar que no pueden ir tan rápido. Arriesgarse a llegar tarde a donde necesitan llegar. Reducir bocas. No hace falta decirlo explícitamente para entenderlo. No hace falta pronunciar las palabras para que todos sepan lo que está pasando. El tribunal silencioso empieza a reunirse. Sin convocatoria. Sin anuncio. Sin explicaciones. Solo miradas que se cruzan. Silencios que pesan. Porciones que cambian de tamaño. Si este viaje al corazón oscuro de nuestra historia te está afectando, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Porque lo que estás leyendo no es ficción. Es lo que nos hizo ser quienes somos. Cuando ya no hay suficiente, lo que queda se convierte en señal. No solo en comida. No solo en calorías que sostienen cuerpos. En algo más profundo. Más cargado de significado. Más determinante para el futuro de cada miembro del grupo. Lo que queda se convierte en veredicto. ¿Quién recibe el último bocado? ¿Quién recibe la grasa cuando apenas hay grasa? ¿Quién recibe el lugar caliente junto al fuego cuando el fuego apenas calienta? Cada porción es un mensaje. Cada ausencia de porción, también. Es un juicio sin jueces. No hay nadie con autoridad formal para decidir. No hay tribunal que se reúna a deliberar. No hay proceso donde se presenten argumentos y se escuchen defensas. Pero hay sentencia. Una sentencia que se pronuncia en silencio. Que se comunica con gestos. Que se ejecuta con porciones que se reducen, con ayudas que no llegan, con turnos que se alargan. No siempre es inmediata. A veces es gradual. Tan gradual que el propio condenado tarda en darse cuenta. Un poco menos hoy. Un poco menos mañana. Una porción que era normal hace una semana y que ahora parece un recuerdo. Una ayuda que solía llegar y que ya no llega. Cuando tropiezas, antes había manos que te levantaban. Ahora hay miradas que se apartan.
Cuando te retrasas, antes había paciencia. Ahora hay impaciencia apenas disimulada. Un turno que se alarga. Vigilar más horas. Caminar en la posición más expuesta. Hacer las tareas que nadie quiere hacer. Señales que dicen, sin palabras, que tu lugar en el grupo está cambiando. Y en ese mundo, no sostener a alguien es casi lo mismo que empujarlo fuera. No hace falta violencia. No hace falta el golpe que mata. No hace falta la expulsión formal que condena al destierro. Solo hace falta la retirada gradual del apoyo. Menos comida debilita el cuerpo. Un cuerpo debilitado no puede contribuir. Quien no contribuye recibe menos comida. El círculo se cierra. Y el que está dentro de ese círculo sabe lo que significa. Sabe hacia dónde va. Sabe que cada día que pasa es un paso más hacia el borde del grupo. Hacia ese lugar donde el calor no llega. Donde la protección se desvanece. Donde el grupo ya no es grupo para ti, aunque sigas caminando junto a ellos. El tribunal silencioso no necesita palabras. No necesita condenas pronunciadas en voz alta. No necesita explicaciones ni justificaciones. Solo necesita porciones. Porciones que dicen todo lo que las bocas no dicen. Porciones que determinan quién sigue fuerte y quién se debilita. Porciones que deciden, sin que nadie lo admita, quién vive y quién no. Hay comidas que te dan calorías. Que alimentan el cuerpo. Que proporcionan el combustible que los músculos necesitan para moverse, que el cerebro necesita para pensar, que el corazón necesita para latir. Comida que te mantiene vivo. Y hay otras comidas que te dan otra cosa. Algo que no se mide en calorías. Algo que no aparece en ningún análisis nutricional. Algo que el cuerpo no necesita pero que la mente no puede vivir sin ello. Sensación de control. Caldo de restos. Huesos que ya han dado todo lo que tenían, hervidos una vez más. Agua caliente que apenas contiene nutrientes pero que llena el estómago con algo tibio. Algo que engaña al cuerpo haciéndole creer que ha recibido más de lo que ha recibido. No es nutrición completa. Es consuelo líquido. Infusiones de plantas. Hierbas que no alimentan pero que tienen sabor. Que dan la sensación de estar consumiendo algo con propósito. Que rompen la monotonía del hambre con un gesto que parece significativo. Algo caliente que engaña al cuerpo. Que le diga que algo está pasando. Que hay actividad. Que no estamos simplemente esperando la muerte. No es nutrición real. Es estabilidad psicológica. Y en la hambruna prolongada, la estabilidad psicológica puede ser tan importante como las calorías. Porque un grupo que se rompe mentalmente no sobrevive aunque tenga comida. Porque la desesperación mata antes que el hambre. El hambre prolongada se combate también con ritual mínimo. Con estructura. Esto se hace así. Primero el fuego. Después se prepara. Luego se reparte. Siempre en el mismo orden. Siempre con los mismos gestos. No importa que la comida sea poca. No importa que el caldo apenas tenga sustancia. Lo que importa es el ritual. La repetición. La certeza de que hay un orden que se mantiene. Un orden que dice, seguimos siendo grupo. Seguimos funcionando. Seguimos haciendo las cosas como se deben hacer. No hemos caído en el caos. Cuando ese ritual se pierde, algo peligroso ocurre. El grupo se vuelve peligroso. Para sí mismo. Porque sin ritual, sin estructura, sin esos gestos repetidos que mantienen el orden, cada uno empieza a actuar por su cuenta. Cada uno empieza a pensar solo en sí mismo. Cada uno empieza a ver a los demás no como compañeros sino como competencia. Y cuando eso pasa, el grupo deja de ser grupo. Se convierte en individuos que caminan juntos.
Individuos que se vigilan mutuamente. Que desconfían. Que calculan cuando el otro se debilitará lo suficiente como para dejar de ser amenaza. El caldo sin nutrientes. La infusión que no alimenta. El ritual que parece vacío. Nada de eso es pérdida de tiempo. Es lo que mantiene al grupo unido cuando todo lo demás empuja hacia la desintegración. Es lo que permite que mañana sigan siendo nosotros. En lugar de convertirse en nadie. Un grupo hambriento no siempre muere donde no hay comida. Esa es la trampa obvia. El territorio vacío. Los recursos agotados. La certeza de que quedarse aquí significa morir aquí. Pero a veces muere de otra manera. Muere por moverse tarde. Por esperar demasiado. Por aferrarse a la esperanza de que algo cambiará. Por no aceptar que el lugar que conocen ya no puede sostenerlos. Y cuando finalmente deciden irse, ya no tienen fuerzas para el viaje. Esa es la trampa invisible. Por eso el hambre prolongada obliga a una decisión constante. Una decisión que se toma cada día, cada mañana, cada vez que el grupo evalúa su situación. ¿Nos quedamos y agotamos el territorio? ¿O nos vamos y arriesgamos el camino? Quedarse tiene sus ventajas. Conoces el lugar. Sabes dónde buscar, aunque ya hayas buscado 1000 veces. Sabes dónde están los peligros. Sabes cómo moverte sin riesgo innecesario. Pero quedarse agota. Cada día que pasas en un territorio vaciado es un día que consume reservas que no se reponen. Cada jornada de búsqueda infructuosa es energía gastada sin retorno. Cada noche es una noche más cerca del punto sin retorno. Irse tiene sus ventajas. Territorios nuevos. Posibilidades que no existen aquí. La esperanza de encontrar lo que este lugar ya no puede ofrecer. Pero irse mata. El camino consume energía que ya escasea. Las distancias que antes se cubrían sin esfuerzo ahora parecen imposibles. Los peligros del viaje se multiplican cuando el cuerpo está debilitado. Irse puede matar. Quedarse también. Y ese dilema no tiene solución limpia. No hay respuesta correcta que funcione siempre. No hay fórmula que te diga cuándo es momento de partir y cuándo es momento de resistir. Solo hay cálculo constante. Evaluación permanente. Apuestas que pueden salir mal. Y ese dilema, repetido durante generaciones, durante cientos de miles de años, durante incontables hambrunas y escaseces y crisis. Es una de las fuerzas que moldeó la mente humana. Nos hizo anticipadores. Pensar en lo que viene antes de que llegue. Imaginar escenarios. Proyectar consecuencias. Vivir mentalmente en el futuro para preparar el presente. Nos hizo calculadores. Pesar opciones. Evaluar riesgos. Comparar alternativas aunque ninguna sea buena. Elegir el mal menor cuando no hay bien disponible. Nos hizo sospechadores. Desconfiar de lo que parece seguro. Porque lo que parece seguro puede ser trampa. El refugio puede convertirse en tumba. El territorio conocido puede volverse prisión. Nos hizo planificadores. Pensar en mañana aunque hoy duela. Guardar aunque el hambre grite. Moverse aunque el cuerpo pida quedarse. Actuar contra el instinto cuando el instinto llevaría a la muerte. No moral. No filosofía. Gestión del desastre. Eso es lo que el hambre prolongada dejó en nuestra mente. Una maquinaria de supervivencia afinada por generaciones de decisiones imposibles. Una maquinaria que todavía funciona. Aunque ya no la necesitemos como antes. El hambre no solo seleccionó cuerpos. No solo sobrevivieron los que tenían metabolismos más eficientes. No solo sobrevivieron los que podían almacenar grasa mejor. No solo sobrevivieron los que resistían más tiempo sin comer.
El hambre seleccionó conductas. Seleccionó formas de pensar. Formas de sentir. Formas de relacionarse con los demás. Formas de reaccionar ante el peligro y la escasez. Y esas formas quedaron grabadas. No en piedra. En nosotros. Premió a quienes cooperaban cuando no había nada. Cuando las reservas se acababan. Cuando cada caloría era preciosa. Cuando compartir significaba quitarse de la propia boca. Los que cooperaban incluso entonces, los que mantenían la red social incluso en la escasez, sobrevivían más. Porque el grupo los sostenía a cambio. El grupo recordaba quién había dado cuando dar era difícil. Y cuando la situación cambiaba, cuando había abundancia de nuevo, los generosos recibían generosidad. La cooperación era inversión. Castigó a quienes rompían la disciplina. A los que acaparaban cuando todos pasaban hambre. A los que abandonaban su puesto cuando todos dependían de cada uno. A los que ponían su interés individual por encima de la supervivencia colectiva. Esos no duraban. El grupo los identificaba. El grupo dejaba de sostenerlos. El grupo los empujaba hacia el borde donde el frío entraba y la protección desaparecía. Y dejó una herencia incómoda. El miedo visceral a quedarse fuera. Ese miedo que no tiene que ver con la lógica. Que no responde a argumentos racionales. Que no desaparece aunque te repitas que ya no estás en peligro. El miedo al rechazo. Grabado en el cuerpo. Ese nudo en el estómago cuando sientes que el grupo se aleja. Ese escalofrío cuando percibes desaprobación. Esa urgencia desesperada por volver a ser aceptado. No es neurosis. Es herencia. Ese miedo no se inventó en oficinas modernas. No nació en redes sociales. No es producto de la sociedad contemporánea con sus presiones artificiales. Nació junto al fuego. En noches de hambre prolongada. Cuando un grupo hambriento miraba a alguien y pensaba, sin decirlo, no podemos sostenerte. Cuando las miradas cambiaban. Cuando las porciones se reducían. Cuando el espacio junto al fuego se hacía más pequeño. Y esa frase, aunque no se dijera, pesaba. Pesa siglos. La ansiedad social que sientes antes de una reunión. El temor a ser juzgado cuando hablas en público. La preocupación constante por lo que los demás piensan de ti. Todo viene de ahí. De hambrunas que no viviste pero que tu cuerpo recuerda. De exclusiones que no sufriste pero que tu cerebro teme. De tribunales silenciosos que ya no existen pero cuyo veredicto sigues temiendo. El precio que dejamos dentro. La factura que todavía pagamos. Por haber sobrevivido. La pregunta que comían cuando el hambre no terminaba parece simple. Parece una pregunta sobre dieta. Sobre nutrición. Sobre las opciones alimenticias de nuestros ancestros prehistóricos. Pero en realidad es otra pregunta. Una pregunta más profunda. Más incómoda. Más difícil de responder. ¿Qué se convierte en humano cuando la necesidad no se va? Porque el hambre prolongada no solo reveló que podía comerse. Reveló que éramos capaces de hacer. Que éramos capaces de decidir. Que éramos capaces de soportar. Reveló quiénes somos. No sobrevivieron solo los más fuertes. Esa es la historia que nos gusta contar. La historia del guerrero. Del cazador implacable. Del individuo superior que se impone sobre los débiles. Pero no es verdad. Sobrevivieron los que entendieron el equilibrio. Grasa, no solo carne. Porque la carne sin grasa te mata de otra manera. Porque el equilibrio nutricional no es capricho moderno sino necesidad antigua. Conservación, no solo consumo. Porque el día de suerte tiene que alimentar los días de escasez. Porque devorar todo hoy significa morir mañana. Conocimiento, no solo fuerza.
Saber qué plantas alimentan y cuáles envenenan. Saber dónde encontrar agua. Saber leer el territorio como un mapa de posibilidades. Cooperación, no solo competencia. Porque solo mueres. Porque el grupo que se fragmenta no sobrevive. Porque compartir cuando no hay nada es lo que mantiene la red que te sostendrá cuando tú no tengas nada. Disciplina, no solo instinto. Porque el instinto te engaña. Te dice que devores. Te dice que acapares. Te dice que pienses solo en ahora. Y seguir el instinto en hambruna prolongada es la forma más rápida de desaparecer. Y también sobrevivieron los que aprendieron a soportar el lado oscuro. El lado que no celebramos. Que a veces, en la prehistoria, comer no era vivir bien. Era simplemente no desaparecer. Era tragar lo que no querías tragar. Era aceptar lo que no querías aceptar. Era mirar a alguien del grupo y saber que no podrías sostenerlo. Era tomar decisiones que dejaban cicatrices. Cicatrices que no se ven pero que todavía duelen. Que se manifiestan en miedos que no entendemos. En ansiedades que parecen irracionales. En necesidades de pertenecer que a veces nos esclavizan. Somos los descendientes de los que pasaron hambre. Y de los que la sobrevivieron. Con todo lo que eso significa. Con el conocimiento y con las cicatrices. Con la capacidad de cooperar y con el miedo al rechazo. Con la disciplina para planificar y con la ansiedad de no tener suficiente. Todo eso vive en nosotros. Cada vez que guardas comida que no necesitas. Cada vez que sientes pánico ante la escasez. Cada vez que el rechazo te duele más de lo que debería. Es el eco del hambre que no terminaba. Un eco que todavía resuena. Suscríbete a El lado oscuro del origen humano. Aquí no contamos historias cómodas. Contamos las que explican por qué somos como somos. Y por qué sentimos lo que sentimos. Aunque preferiríamos no saberlo.